Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que escuchen este podcast o lo vean por nuestras plataformas en Facebook, Facebook Live y también por www.códigolibreradio.com. Es un programa más de storytelling. Recién lanzamos este concepto donde en una hora vamos a tratar de platicar con gente que tiene historias que contar. O son las mismas historias las que nos van a ir narrando y haciendo un encuentro con lo sucedido en el tiempo. El día de hoy, 18 de septiembre, particular día, estamos muy cerca de cumplir un triste aniversario, creo que esa es la palabra, de un terremoto que sacudió a la Ciudad de México un 19 de septiembre de 1985. 35 años del suceso. Pero también, curiosamente, fue muy raro que un día igual, pero muchos años después, 32 para ser precisos, en el 2017, otro terremoto sacudiera también a la Ciudad de México, quizás menos devastador, pero que también trajo consecuencias. Y el día de hoy vamos a platicar precisamente de eso, de las historias del terremoto en México, cómo lo vivió México, cómo lo vivió la gente, cómo lo sufrió. Y es por eso que el día de hoy me acompaña y me da muchísimo gusto, de verdad, en esta narración, en esta charla, platicar con Cecilia Durán, que también participa con nosotros en sus programas de Por Escrito. Cecilia, te doy la bienvenida y te agradezco muchísimo que estés participando hoy en este programa. Ay, mi querido Gerardo, estoy súper contenta de estar compartiendo micrófonos contigo, experiencias muy duras de las que vamos a estar hablando el día de hoy, recuerdos entrañables y encantada de estar compartiendo. También le quiero dar la bienvenida a una joven talentosa, lo vamos a ver en un momento más y les vamos a decir por qué, pero una joven que vivió en experiencia propia el terremoto más reciente, el del 2017. Es por eso que también le doy la cordial bienvenida a Natalia Figueroa, que se incorpora con nosotros para hacer esta charla durante esta hora. Natalia, te agradezco mucho que hayas aceptado estar con nosotros y que puedas platicar con el público de Código Libre. Hola Gerardo y hola a todos en Código Libre, igual muchas gracias por la invitación y sí, vamos a platicar de estas historias que resultan siempre interesantes. Muy bien, para ir empezando, esto sucede un 19 de septiembre de 1985, para ser precisos es a las 7:17 cuando se registra el epicentro cerca de las costas de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Y bueno, por la onda expansiva, llega a la Ciudad de México a las 7:19 del día. Es una hora que queda marcada porque incluso queda registrada porque los relojes se detuvieron. Y al decirlo es literal, los relojes principales que marcan los edificios públicos o algunas dependencias, el reloj se detiene a las 7:19. Es un terremoto de 8.1, escala Richter, que tuvo una duración de 2 minutos y que, bueno, hay una cifra oficial, primeramente dada, de 3.192 muertos, que se fue modificando conforme iban avanzando el tiempo. Las cifras oficiales siempre tienden a cubrir o a maquillar los números, pero hay gente que determina que hubo más de 10.000. El embajador de los Estados Unidos en su aviso, John Gavin, da aviso a los Estados Unidos y pronostica 20.000 muertos, pero todavía hay datos que pueden apuntarse a casi 40.000 muertos. Cecilia, platícanos el día, porque de hecho hay un testimonio muy interesante que ahorita nos vas a platicar, pero platícanos el entorno de ese día del 19 de septiembre. Fíjate, mi querido Gerardo, que a mí me tocó vivir los dos terremotos. El testimonio que vamos a ver y que fue muy bien ilustrado por Natalia, habla de esa mañana del 19 de septiembre. Yo, imagínate nada más, ahorita lo van a escuchar, estaba en el primer semestre de la universidad, iba a mi primer examen de la universidad y ya lo vamos a ver. Pero ¿cómo era ese día? Era un día normal en la Ciudad de México. Evidentemente estábamos muy acostumbrados porque vivimos en zona telúrica, pero nunca nada como lo que vivimos. Así es de que, pues si quieres podemos ver esta maravilla que hizo Natalia y ahorita les cuento un poquito de qué fue lo que me tocó vivir en aquella mañana del 19 de septiembre. De acuerdo.
la mañana del 19 de septiembre de 1985, yo tenía mi primer examen de licenciatura. Era la materia de contabilidad 1 y por supuesto no tenía computadora para hacer el examen, entonces tenemos que llevar una hoja larga, grandota, de verde de columnas para poder hacer el examen. Yo salí en un Volkswagen Sedán, un bochito le decíamos en ese tiempo, corriendo, porque además iba tardísimo al examen. El examen era a las 7 de la mañana y yo salí de casa de mis papás a las 7 en punto y tomé Calzada de Tlalpan y de repente yo iba junto al metro, el metro iba lleno porque pues iba con mucha gente que iba a trabajar y de repente empecé a sentir cómo la tierra se movía y cómo de los rieles del metro empezaban a salir como chispas, pero yo no me daba cuenta de qué estaba sucediendo en realidad. Lo cierto es que yo iba escuchando las noticias, iba escuchando, creo que a Pedro Ferriz de Con, y de repente todo se cayó. Pero yo tenía tanto miedo de que el profesor Argumedo no me fuera a aplicar el examen, que en lugar de pararme en ese momento, me fui corriendo. Y yo iba por Tlalpan, en lugar de darme cuenta de lo que estaba pasando y de la polvadera que estaba haciendo, yo iba muy angustiada por llegar. Y cuando llegué, la universidad estaba semivacía, había mucha gente que estaba llorando y en ese momento la Ibero empezó a organizar a sus alumnos porque se había caído el Instituto Cultural y nos organizaron en brigadas para ir a ayudar y fuimos a ayudar. Por supuesto que en ese tiempo a mí no se me ocurrió que yo le tenía que hablar a mis papás para decirles que estaba bien. No se me ocurrió porque era la urgencia de ir a ayudar y de ser solidarios y ahí nos quedamos hasta como las 4 de la tarde cuando la Ibero nos regresó al plantel de Cerro de las Torres y de repente pues, me di cuenta de que pues, teníamos mucha hambre y una de mis compañeras que vivía en la campestre Churubusco me invitó a comer. Su hermana era vecina de la colonia y me dijo, ¿ya hablaste a tu casa? A mí no se me había ocurrido que yo tenía que hablar a la casa y entonces me ofrecieron el teléfono de la casa, teléfono fijo, y los teléfonos estaban muertos. Por supuesto que yo no me pude comunicar a la casa. Todavía me ofrecieron de comer, me dijeron, a ver, tranquilízate, Tlalpan está cerrado, no vas a poder regresar a tu casa. Pero conforme se fue haciendo de noche, yo salí a las 7 de la noche de casa de Ana Laura Linares. Dios bendiga a esa familia que me estuvo ahí. Y cuando iba regresando, yo iba viendo cómo todos los edificios se iban cayendo y cómo la tierra se iba arrugando. Y cuando llegué a casa de mis papás, mi mamá estaba llorando porque yo en ese momento me di cuenta de la dimensión del terremoto. Todo el mundo, o sea, todos ya estaban en la casa menos yo. Y mi mamá pensó que algo fatal me había pasado porque yo no me había comunicado, pero no había tenido ni oportunidad de hacerlo. No había los medios tecnológicos para que lo hiciera. Esta narración de Cecilia, que bueno, ahorita profundizamos en ella, tiene que ver también un poquito con una huella en la memoria que quedaba en esa institución universitaria, en la Universidad Iberoamericana, porque años antes, creo que fue en el 79, también un terremoto no de estas magnitudes en escala o intensidad, hizo venir abajo la institución, ¿no? En ese tiempo, recuerdo, la Universidad Iberoamericana estaba, o en este terremoto, eran salones prefabricados debido a la consecuencia de un terremoto anterior. Cecilia, platícanos también de esto. Fíjate que, bueno, escucho este testimonio y se me pone la piel de gallina. Efectivamente, a mí me tocó, híjole, ya no quiero ni decir porque se le notan las costuras de la edad a uno, ¿no? Pero a mí me tocó estar en el primer semestre en estas instalaciones como de gallineros, porque efectivamente la universidad, que era una universidad preciosa, los que la conocieron así lo dicen, se había caído en otro terremoto. Entonces, realmente a mí lo que me gustaría también decir es que la Ibero
recibió mucha ayuda cuando se cayó y entonces la universidad estaba muy proactiva para ayudar a todos los que estaban en desgracia en ese momento. Así es de que yo no te puedo ni terminar de decir, Gerardo, yo llegué como a las 7:15 a la universidad y ya había brigadas ayudando a la gente y mandando súper bien organizados a diferentes lugares para quitar escombros. ¿Cómo sucedió tan rápido? No lo sé. Pero también a mí me gustaría, sobre todo a nuestro auditorio muy joven, que pensaran en las diferencias que había en el mundo de 85 a la fecha. No había teléfonos celulares, entonces lo único que había para comunicarse era la radiofrecuencia, porque, bueno, internet por supuesto no existía, ¿no? Teléfonos celulares desde luego no, y la telefonía fija toda estaba colapsada. Entonces, mi familia de La Piedad no tenía la más remota idea de qué era lo que nos había pasado. Entonces, no había manera ni siquiera de comunicarnos y fue justamente a través de las estaciones de radio que nos fuimos enterando. Si ustedes pueden de repente escuchar las narraciones de Jacobo Zabludovsky yendo por el centro y decir, se cayó la copa de leche, el Hotel Regis ya no existe, la Alameda Central está llena de polvo, nos vamos a dar cuenta de que en realidad esta onda expansiva que nos llegó desde las costas de Michoacán destruyó la Ciudad de México de una manera, no solamente la Ciudad de México, también algunas otras ciudades en Oaxaca y en algunas otras partes de la República, pero si bien es cierto que destruyó la infraestructura, algo maravilloso sucedió. ¿Y saben qué sucedió? Nació la sociedad civil, nació esta solidaridad, prestar la mano, jóvenes yendo a quitar escombros, personas que salían a llevar comida, personas que abrían las puertas de su casa, en fin, creo que en el 85 vivimos algo terrible, pero también vivimos un milagro maravilloso porque la solidaridad se hizo presente y también un oficio magnífico que nos está ahorita a los mexicanos poniendo a la vanguardia, que son los topos. Estos hombres que se metían entre los escombros a tratar de detectar vida y a sacar personas y a rescatar personas. Increíble, Gerardo, yo escucho esto y luego por eso en el 2017, que a mí me tocó estar en el centro de la Ciudad de México, yo tenía demasiada información, así de que fue también otra experiencia terrible, pero el 85 creo que si bien fue una destrucción total, también vio el nacer de algo magnífico que fue esta solidaridad civil que hasta entonces los mexicanos no habíamos experimentado, sobre todo con esa fuerza. Tienes toda la razón. Ahorita hablamos un poquito más de la solidaridad y de la unión civil, como dices, la unión social, pero regresando un poquito al contexto de las comunicaciones, se colapsan evidentemente los canales de televisión, las estaciones de radio, pues se va la luz, no hay modo de conectarse. Se recuerda mucho en la televisión nacional, el programa más visto por la mañana era Hoy Mismo, con Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero, Juan Dosal. En esta ocasión Guillermo Ochoa estaba de vacaciones, entonces Lourdes Guerrero era la titular del programa y ella es la que avisa, porque bueno, evidentemente se nota porque hay movimiento de las lámparas, de todas las instalaciones que hay en Tramoya en el estudio, que hay un temblor. Ella trata de llamar a la calma, pero llega un momento en que se espanta, se levantan, el productor hace una toma abierta y se va la señal. Los canales de comunicación se enmudecen y el único modo fue posteriormente habilitar la XCW, que pudo ser la estación de radio que difundía algo de información. Y como bien comentas, si bien recuerdas, la crónica que hace Jacobo Zabludovsky saliendo desde su casa, yo me imagino que es por las lomas de Chapultepec, porque hace un recorrido por Reforma, lo pueden encontrar en YouTube, esa crónica es sensacional porque era de las pocas personas que tenía un teléfono en su automóvil. Y podía hacer ese uso de la intercomunicación y va narrando paso a paso lo que va viendo hasta que llega el colapso final cuando llega a su casa, así la menciona Televisa, y ve la antena principal, lo que era el canal 2, caída sobre Avenida Río de la Loza, y dicen, ahí están mis compañeros, ¿no? Ahí están muriendo y murieron muchos de mis compañeros. Es desgarrador, pero es una crónica que retrata el momento triste que vivimos. Todavía era la mañana, todavía falta mucho más, ¿no? ¿Te parece si vemos un testimonio ahora de lo que sucedió o de lo que se pensó en el terremoto del 2017? Vamos a ver un testimonio de Damaris y regresamos.
El día del temblor me encontraba en la estación Buenavista del tren suburbano junto con mi papá. Recuerdo haber sacado mi celular para revisar la hora porque el tren ya se estaba estacionando e íbamos a poder empezar a abordar. Guardé mi celular y justo en ese proceso fue cuando sentí como la tierra se movía bajo mis pies. Tuve mucho miedo y la gente empezó a correr hacia los lugares seguros como los pilares. Cuando mi papá y yo intentamos hacerlo, una parte del recubrimiento del techo se cayó. Entonces no sabíamos cuánto más se iba a caer y nuestra única opción fue refugiarnos debajo de unas bancas de acero que se encontraban en los pasillos. Durante todo el episodio solo pensaba en que ojalá no le ocurriera nada a mi papá. Después de eso, tuvimos que salir de la estación y recuerdo ver a muchas personas con sus celulares intentando contactar a sus seres queridos. Nosotros también estábamos intentando llamar a casa para saber que todo estaba bien. En el trayecto de vuelta al Estado de México, los camiones estaban repletos de gente que también estaba buscando comunicarse con sus familiares mediante sus celulares. Fue entonces cuando el pensamiento sobre mi amiga Paula fue muy relevante. Ella es una estudiante extranjera, es de El Salvador. Y yo sabía que en ese momento quizás yo era una de las únicas personas cercanas a ella. Comencé a llamarla y a llamarla y a llamarla con la esperanza de que hubiera un poco de señal y yo pudiera saber si estaba bien, ya que ella vivía en el centro de la Ciudad de México y se habían reportado muchas tragedias. A partir de eso, y después de muchos intentos, pude comunicarme con Paula y el escuchar su voz fue muy reconfortante. De algún modo, saber que estaba bien me devolvió un poco de energía para volver a casa. Aquí se retrata la angustia, ¿no? Y la incertidumbre por los demás, ¿no? Por el prójimo, porque no sabes qué les sucede. Bueno, son otros tiempos, hay otra tecnología, aquí ya hay teléfonos celulares, ¿no? Esto lo vivió directamente Natalia. Natalia, si nos cuentas ese día, también 19 de septiembre, ¿cómo lo sentiste o cómo lo viviste? Claro, pues bueno, por la mañana hubo un simulacro en la universidad en la que yo estudio y recuerdo que para mí fue muy impactante escuchar la alerta sísmica porque yo vivo en una zona en la que no suena normalmente cuando tiembla. Entonces yo no estaba acostumbrada a su sonido y justo ese día en particular yo había olvidado que era el aniversario del sismo anterior. Entonces recuerdo que cuando sonó me asusté muchísimo porque pensé que estaba temblando realmente. Ya después me di cuenta que en realidad era solamente un simulacro por el aniversario del 85 y empecé a llevar mi día normal. Recuerdo que justo unos minutos antes de que realmente temblara, yo había ido con unos amigos por un café. Entonces estábamos en el coche de regreso a la universidad para tomar nuestras clases, cuando de repente en el radio, que lo teníamos prendido, empezó a sonar otra vez la alerta sísmica. Y recuerdo que mi compañero que iba conmigo me dijo, ay, seguramente se equivocaron porque el simulacro tenía que ser hace 2 horas. Y bueno, no lo sentíamos en el coche, no sentimos el movimiento, pero nos dimos cuenta de que no era un simulacro porque todos los edificios de las oficinas Se ofreció ahí un poco ahorita, conectamos nuevamente con Natalia. Cecilia, la angustia de la alarma, ¿no? La alarma sísmica, que bueno, en el 85 no era algo que sucedía, no existía, otras cuestiones, pero posteriormente se habilita como algunos protocolos de protección civil, pero la alarma sísmica, y más aún veniendo de un simulacro. Fíjate que para mí fue muy impactante. Yo estaba en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Estaba no directamente en el claustro, ellos tienen unas instalaciones en el Callejón de Regina y estaba en el último piso, desde donde se alcanza a ver la Torre Latinoamericana. Entonces, habíamos estado haciendo el simulacro y como todos los simulacros, te lo tomas en serio, pero te lo tomas también un poquito en broma. Entonces estábamos subiendo con mis alumnos muy contentos y y de repente
empieza a sonar la alerta sísmica, y la alerta sísmica de la Universidad del Claustro de Sor Juana es suena además de la alerta sísmica de la Ciudad de México. Entonces empieza alerta sísmica, peligro de muerte, alerta sísmica, peligro de muerte, y a mí, con los antecedentes que tenía del 85, esa alarma se me para el corazón. La verdad es que la gente empezó a salir, y eso de no corro, no empujo, no grito, se fue, pero por el grifo, ya te podrás imaginar. Entonces empezamos a tratar de bajar, y la verdad es que una persona estaba súper angustiada, muy fuera de sí, y se tiró digamos, antes de las escaleras. Entonces estaba generando un tapón, y yo me bajé y le dije, me puse a su lado y le dije, quítate de ahí, mamita, porque si no te van a pisar. Y entonces la trataba de quitar, y bueno, no se quitaba, y uno de mis alumnos me jaló y me puso contra la pared y me dijo, maestra, no va a haber posibilidad de que esta mujer se quite. Y empezó el sacudidero espantoso, y yo veía la Torre Latinoamericana que se iba, te lo juro, no es broma, de un lado al otro, de un lado al otro. Yo dije, Dios mío, en el nombre de Dios, te veo al ratito. Yo, de verdad, con tanta información que tenía del 85, estaba segura de que el centro iba a desaparecer. Y cuando terminó, la verdad es que la gente estaba muy, muy alterada, muy, muy alterada. Nos bajaron, nos evacuaron, y yo dejé el teléfono en el salón de clases. Entonces no me podía comunicar con nadie, porque además se había caído también toda la telefonía celular. Tratamos de conectarnos vía Facebook, y pues yo no me podía comunicar con mis hijas, no me podía comunicar con mi marido, no me podía comunicar con mis padres, no me podía comunicar con nadie. Nos tuvieron 45 minutos hasta que todas las brigadas terminaron de revisar, nos dieron oportunidad de entrar por las cosas, y entonces salir del centro y pasar por todas las calles del centro rumbo a la colonia del Valle para llegar a la casa fue una cosa súper, súper triste. Entonces, realmente fue algo complicado. Cuando por fin entró una llamada de una de mis hijas, ella estaba en la Ibero, y a ella le tocó estar en la Ibero viendo cómo pues la gente corría de un lado para otro, y tristemente se dieron cosas así como muy angustiantes. La gente quería salir, quería pedir un coche, había otras tecnologías también, y Andrea pudo regresar a la casa hasta las 7 de la noche porque era imposible cruzar la ciudad. Fue muy angustiante también. Creo que también conforme íbamos pasando, había mucho polvo, mucha gente caminando por las calles como zombies, verdaderamente, mucha tristeza, y a la tarde, mucha solidaridad, porque los mexicanos, para organizarnos en ese tipo de emergencias, somos muy buenos y somos muy rápidos para responder. Tú comentas algo bien interesante de que estabas visualizando a la Torre Latinoamericana, este milagro de la arquitectura y de la ingeniería civil, porque lleva tres. Lleva el del 57, lleva el del 85, lleva el del 2017, y está rígida. Es una obra civil increíble, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de afectaciones. En cambio, edificaciones más pequeñas. No se despeina, Gerardo, de verdad. Es increíble. Y lamentablemente edificios que son quizás mucho más pequeños, que tienen menos riesgo. Tristemente recordamos el Instituto Rebsamen, donde lamentablemente fallecieron niños, estudiantes, profesores, que era mucho más pequeño. Bueno, sufre contra esta cuestión de los movimientos telúricos. Vamos a ver otro testimonio, Aníbal, sobre el terremoto de 1985, y regresamos. Empezó como cualquier otro día. Temprano estábamos desayunando en casa. A eso de las 7 de la mañana se empezó a sentir un movimiento bastante intenso. Las ventanas hicieron ruido, las cortinas chocaban. Duró bastante tiempo, pero dentro de la casa nada pasaba más que lo normal. Pasados más de un minuto, aquello cesó. Siempre le queda a uno esta sensación de que sigue temblando, aun cuando ya no lo esté haciendo. Después del susto, continuamos nuestro desayuno tan normales como siempre.
Habían pasado tal vez 5 o 10 minutos cuando empezaron a sonar muchas sirenas de ambulancias que parecieron algo anormal. En aquella época no existían los celulares, ni internet, ni otras formas de comunicación masiva tan populares hoy en día. Así que, excepto el teléfono, que era el medio de comunicación más usado y más común, la televisión era la única otra alternativa junto con el radio. Pero, pues como nosotros estábamos desayunando, no usamos ninguno de esos medios. Pasados unos minutos, empezó a llegar la noticia de que había ocurrido un gran terremoto y que había producido derrumbes en varias zonas de la ciudad, cosa que nos sorprendió mucho, por lo que prendimos la televisión, o intentamos prender la televisión, pero no había luz y los teléfonos rápidamente se saturaron. Esto era normal cuando ocurrían terremotos en México en los años 70 y 80, así que no prestamos más importancia. Pero pronto empezaron a llegar amigos y vecinos que vivían en nuestra colonia, La Roma, a decirnos que había ocurrido una verdadera catástrofe, que muchos edificios se habían caído, que había mucha gente herida y sepultada debajo de las ruinas, que había muchas fugas de gas, por lo que era peligroso encender la llama y que la situación era verdaderamente grave. La verdad, estábamos asombrados de que esto hubiera pasado, porque ni en nuestra casa ni en las casas vecinas había ocurrido nada que pudiera llamarse fuera de lo normal. Tal vez se había roto un vidrio y había habido mucho ruido y mucho polvo, pero fuera de eso. Así que ese mismo día, el 19, poco a poco nos fue cayendo la realidad encima. Sin teléfono, que se había saturado rápidamente y luego quedó fuera de servicio. Sin electricidad, por lo que no había ni radio ni televisión, las noticias llegaban de boca en boca. Un buen amigo mío vivía cerca de ahí y trabajábamos juntos en un proyecto de colectores solares. Él llegó muy angustiado diciéndome que había perdido todo, así que lo acompañé a donde estaba su edificio. En la unidad Miguel Alemán estaba efectivamente muy averiado. Ya había sido, para la hora en que llegué en la tarde, rodeado por el ejército y no se permitía entrar a los departamentos. Y además hacían bien, porque era claro que tenían un gran daño estructural muy severo. Una parte del edificio literalmente se había derrumbado y se había cuarteado mucho el resto de la estructura, con un asentamiento al centro que hacía suponer que la falla estructural era verdaderamente grave. Me decía que todo lo que tenía, que todo su patrimonio estaba dentro de ese edificio y que necesitaba sacarlo. Así que estuvimos aguardando varias horas hasta que finalmente le dieron acceso a 2 miembros de su familia para que entraran. Era muy peligroso hacerlo y corrían evidentemente riesgo de morir, así que tenían que rápidamente ir al departamento y sacar solo aquello estrictamente necesario, solo lo más importante, y así lo hicieron. Regresaron con 2 cajitas de documentos. Llegó la noche y la sensación de miedo aumentó, todo totalmente oscuro, pero además el ruido de las sirenas que llevaban a los heridos y a los muertos, los primeros a los hospitales del centro médico que todavía estaban funcionando, aunque se habían caído ahí 2 importantes hospitales y casi todos estaban gravemente dañados, y otros muy numerosos ruidos de sirena iban hacia el estadio de béisbol del Seguro Social, ubicado entonces en la esquina del viaducto y Avenida Cuauhtémoc, ya que esa se convirtió, por el número de muertos, en la morgue de la ciudad. Ahí estaban alineados en filas cientos de personas, cientos de cadáveres en bolsas de plástico que llevaban las ambulancias todo el día. Y aquel ruido era verdaderamente enloquecedor. Las comunicaciones seguían siendo muy defectuosas. Varios amigos europeos trataban de comunicarse con nosotros y finalmente lo consiguieron cuando de manera casi milagrosa entró una llamada desde Francia en la que pedimos que informaran que estábamos bien y que nada malo nos había ocurrido. Algunos voluntarios amigos nuestros hicieron el favor de llevarnos algo de agua, porque también el agua se estaba acabando ya que no había en las líneas y la situación de supervivencia se estaba tornando verdaderamente caótica. Así que, después de que fuimos infructuosamente a ofrecernos como voluntarios en las labores de rescate, decidí transportar a mis padres hacia la ciudad de Cuernavaca para que pudiéramos estar en una situación menos complicada que la que se vivía en la Ciudad de México. Aquella vez, en unos cuantos segundos,
Si no me equivoco, poco menos de 2 minutos, la ciudad literalmente se había transformado radicalmente y se había vuelto, para nuestra sorpresa, inhabitable. Solo quisiera agregar que otro de los grandes eventos catastróficos fue la réplica del temblor que ocurrió al día siguiente, la noche del día 20 de septiembre. Mi hermano y yo habíamos ido a buscar medicinas que se requerían para nuestros padres, que ya eran grandes entonces, y decidimos ir a varias farmacias, ya que casi todas estaban cerradas. Estábamos caminando en la calle de Monterrey, que ahora es un eje vial muy transitado, y la escena era verdaderamente impactante. Todo estaba lleno de polvo. No había luz. Había mucha gente caminando en la acera. Obviamente no podía circular ningún auto porque se habían caído varios edificios más hacia el norte. Y estábamos acercándonos a una de las farmacias cuando empezó nuevamente a temblar. Empezó a haber muchísimos gritos de pánico verdaderamente entre la gente. E incluso algunos saltaban de los balcones del primer piso o trataban de bajar por la fachada de los edificios hacia la calle. Claramente estaban aterrorizados ante la posibilidad que se cayeran los edificios. Cada uno de nosotros llevaba una lámpara y las luces de las lámparas en medio del polvo, más los gritos de las personas y la confusión y el miedo que trae esta situación resultaban verdaderamente críticos. Afortunadamente, ninguno de los edificios a nuestro alrededor se cayó, pero esa noche el edificio de mi amigo sí se cayó. Cuando regresamos al día siguiente, literalmente solo era un montón de ruinas. Bueno, desgarrador este testimonio de Aníbal, ¿no? Comenta dos cosas tristes. El primero, el deceso de muchas personas. Como dijimos, los números no están bien o no son claros, ¿no? La información no es clara en cuanto al número de fallecidos, desaparecidos también hay muchos. Pero, Cecilia, ¿recuerdas el parque de béisbol, el que se llamaba el Parque del Seguro Social, Parque Delta después? Funcionó como morgue. Era un depositario de los cadáveres para que las personas posteriormente puedan ir a reconocer a sus familiares. Era uno de los lugares más lúgubres que puede existir, y curiosamente enfrente de un panteón. Así es, fíjate que fue algo terrible. Aldo Salcilo era en aquel tiempo, trabajaba para la Procuraduría Federal de la República, y él tuvo que hacer muchas entradas al Parque Delta, y decía que verdaderamente era desgarrador ver cómo la gente iba por estas bolsas negras en donde pues a lo mejor la gente estaba rescatando no un cuerpo, sino algo que pudieran enterrar para poder dar cierre a esta tragedia tan espantosa que sucedió. Este testimonio de Aníbal de la colonia Roma me recuerda mucho al de la colonia Álamos. En aquellos años la casa de mis padres está y sigue estando en la colonia Álamos, y la colonia Álamos tuvo una cosa chistosa porque la onda llegó y entonces le pegó a una cuadra sí, a una cuadra no, a una cuadra sí y a una cuadra no. Entonces la casa de mis papás no tenía nada, hazte de cuenta que ahí no había pasado ningún tipo de tragedia, pero la de mi tía Luz Helena, que estaba una cuadra después, quedó totalmente destruida. No se cayó totalmente, pero los muros, tú podías ver los muros, tú podías ver a través de los muros, podías ver la calle de lo dañado que todo había quedado. Y yo recuerdo también la noche del día siguiente de la réplica, y yo creo que fue una cosa tan terrible. Todos estábamos en la calle, no queríamos estar dentro de las casas porque teníamos pánico. Y cuando empezó a temblar otra vez, yo creo que fue muy fuerte, nos pareció eterno, pero fue no poder dominar el miedo. Yo creo que el miedo es la sensación más terrible que uno puede tener, y no poderte dominar y sentir que
¿qué está sucediendo? ¿Hacia dónde corro? No hay un solo lugar de seguridad. Fue algo terrible, y en ese tiempo, así como en la colonia Roma, se cayeron muchos edificios. Yo perdí a muchos amigos. Yo en ese tiempo estaba en el coro de la iglesia, y el coro de la iglesia, la mitad de los chicos que estaban en el coro de la iglesia murieron porque estaban en edificios que se desplomaron, la esquina de Xola y Castilla, la esquina del Eje Central, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con los murales de O'Gorman. O sea, de verdad lo digo y se me pone la piel chinita, porque en ese tiempo perdí a mucha gente conocida, perdí a muchos amigos. Fue algo increíble. Mi papá trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ese día, de todos los lugares en donde tenía que tener una junta, decidió irse a Querétaro. Todos los lugares en donde él debió de haber estado aquel 19 de septiembre en la mañana, se cayeron. O sea, de verdad, Diosito tomó a mi papá y lo puso en otro lugar, porque si no, ese día, en cualquiera de los otros lugares en donde hubiera tenido que estar, se habían desplomado. La Secretaría de Comercio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Centro Médico, en fin, fueron tantos lugares, y lo más terrible era esa morgue de la Ciudad de México, que era un estadio de béisbol, en donde, por cierto, ahorita ya no está el estadio, sino está un centro comercial. Era como de no poderte parar ahí, porque además, conforme fue pasando el tiempo, pues aquello era una pestilencia espantosa. Entonces tenías que andar con cubrebocas como andamos ahora, y con la esperanza de encontrar a alguien que tal vez estaba desaparecido y que no tenías la certeza. Mi vecino en aquel tiempo se apellidaba Cecín, y el señor Cecín era hermano del dueño de un edificio que fue muy famoso en la colonia Narvarte, de casas grandes, que se cayó por completo. Entonces él decía, mira, de repente, o sea, terminaba el funeral de uno y tenía que empezar con el de la otra familia, y así él perdió a toda su familia en ese terremoto. Ese terremoto fue algo tan duro para mí, que después escribí una novela alrededor de los eventos del terremoto. Me gustaría, aprovechando la presencia de Natalia, que nos platicara un poco, muy joven ella, pero pudo tener la sensibilidad adecuada para poder documentar visualmente estos testimonios que fueron recopilando. Natalia Figueroa es la creadora de las ilustraciones y las animaciones que ustedes están viendo en los testimonios. Natalia, ¿cómo hiciste o qué técnica usaste? ¿Por qué se te ocurrió hacer este tipo de trabajo? Ok, pues bueno, esto empezó como un proyecto para unos estudios que estaba realizando en el extranjero. Yo estaba el semestre anterior en la Universidad de Sussex, que está al sur de Inglaterra, y ellos nos pidieron realizar algún proyecto digital que tuviera que ver con una parte humana, pero también con una parte tecnológica. Entonces yo al principio no sabía muy bien de qué hacerlo, pero inmediatamente me vino una revelación de que el tema adecuado eran los temblores, porque creo que sí hay algo que nos marca, que marca una pauta entre el antes y el después en la sociedad de México. Son estos dos sismos, ya que todos o casi todos los hemos vivido o hemos conocido a alguien que los vivió de manera muy fuerte. Entonces decidí retomar este tema. También me parecía interesante tratarlo porque siento que en otros países muchas veces no se enteran de que esto ocurre, o a veces si sí se enteran les llegan versiones un poco distorsionadas o un tanto incompletas de los hechos. Entonces yo quería llevar estas historias allá, y también pues para que las personas aquí en México las escucharan, ya que creo que hay testimonios muy interesantes por ambos, más bien por todos los lados de la historia. Y pues bueno, en tanto al proceso de creación fue un tanto complicado porque como yo estaba lejos, todo se tuvo que hacer a la distancia. Entonces intenté contactar personas a la distancia y todos me mandaron sus testimonios por mensaje. Fue un tanto complicado, pero al mismo tiempo fue muy interesante porque recopilé testimonios tanto de personas que yo sí conocía como de desconocidos, gente que únicamente me escribió porque me dijeron que ellos querían compartir su historia. Entonces resultó siendo, creo yo, una mezcla muy rica de historias, tanto de personas jóvenes como de personas que habían estado en ambos sismos o que solamente habían estado en el anterior. Y pues bueno, fue un poco
un poco de eso, un proceso de selección. Y luego también tuve que investigar un poco más porque al no haber estado en el sismo anterior, yo tenía que conocer cómo eran los escenarios que describían o qué artículos aparecían, qué se usaba en aquel entonces. Entonces fue un poco de eso también. Y por la parte de la animación, pues todo fue hecho de manera digital. Digamos que de manera un poco simple, porque esto es únicamente mi pasatiempo. Yo en realidad no estudio nada relacionado con el arte ni nada, pero a mí me encanta. Entonces me pareció que este era un formato muy adecuado para hacerlo. Y pues sí, eso es lo que quería mostrar básicamente, que en este país hay personas que podríamos llamar comunes, pero que tienen historias poco comunes relacionadas con este acontecimiento. Te felicito en lo particular, ya lo había platicado yo con Cecilia, ¿no? Del gran trabajo de síntesis y de sensibilidad que tuviste para documentar estos testimonios. Y si gustan, Cecilia, Natalia, vamos a ver otro más. Este es el testimonio de Diego y regresamos. Fue ese día en la noche, ya que había pasado un poco el caos. Yo ya estaba de regreso en mi casa, como a las 10, 11 de la noche. Puse un tweet que decía algo así como: si estás en la calle buscando algún amigo o algún familiar y no te contesta el teléfono, no estés gastando tu pila en hablarle. Pásame sus datos, su teléfono, por DM, y yo le marco las veces que sea necesario. Y me escribió un chavo que yo no conocía, no seguía incluso en Twitter. Entonces me escribió y me dijo: sí, estoy buscando un amigo, se llama Luis, este es su teléfono y tal. Le dije: ok, pásame tú tus datos y si llego a contactarlo te aviso inmediatamente. Y así le hice, estuve marcándole pues una gran parte de la noche. Creo que ese día casi nadie durmió bien en esta ciudad, pero bueno, a la mañana siguiente intenté todavía contactarlo, sin éxito. Y bueno, ya el día siguiente, el 20, en algún momento de la mañana, le escribí a la persona que me había escrito a mí por Twitter y le dije: oye, ¿sabes qué? La verdad es que no tuve suerte buscando a Luis. Le estuve marcando, pero pues me mandaba buzón. ¿Sabes algo de él? Y ya algunas horas después me contestó pues que sí, que ya conocían pues su paradero, y era uno de los estudiantes que había perdido la vida en el TEC de Monterrey, CCM. Entonces, pues bueno, así estuvo la relación del sismo con la tecnología y las redes sociales, ¿no? Al final de cuentas, aunque nunca conocí a Luis ni a su amigo, la persona que me escribió por Twitter, pues al final de cuentas como que sí me sentí un poco involucrado, y pues al enterarme de la noticia, pues fue una noticia pues desagradable, ¿no? Y fuerte. En el terremoto del 2017, misma fecha, 19 de septiembre, también hubo tragedias, ¿no? Narra ahorita Diego en su testimonio aquella que sucedió en otro plantel universitario, en el TEC de Monterrey, donde lamentablemente también hay fallecidos. Aquí, a diferencia del anterior, y nuevamente gracias a la tecnología, se pudo documentar más fácilmente lo sucedido. En el del 85 hay poco documento del momento. Hay grabaciones o filmaciones posteriores, ya cuando los edificios están caídos o las calles, literalmente yo las vi, yo las caminé. Eran una zona como de guerra, realmente era zona de guerra. Caminabas entre tierra, entre polvo, entre papeles tirados, entre pedazos de madera, ¿no? Y veías a lo lejos los edificios, todavía gente gritando, o incluso extremidades de las personas saliendo por alguna grieta, en un espectáculo dantesco. En el del 2017, con la facilidad de la telefonía celular, con cámara incluida, se documentan incluso los momentos en que los edificios caen, ¿no? Testimonios muy duros y muy fuertes. Natalia, regresando un poquito de tu testimonio, se había quedado un poco, y nos quedó un poquito de que terminaras de concluir tu testimonio de lo que tú viviste y de lo que experimentaste en el 2017. Sí, ok. Bueno, pues como comentaba, en el momento en el que empezó a temblar, yo y mis compañeros estábamos en el auto y teníamos la radio encendida, y entonces empezó a sonar la alerta sísmica, y al principio mi amigo bromeó y dijo que
que seguramente se habían equivocado de hora y que estaba sonando porque era el simulacro que debió haber sonado hace 2 horas, pero luego nos dimos cuenta por las oficinas que nos rodeaban de que en realidad no se habían equivocado, esta vez estaba temblando de verdad. Y pues afortunadamente, como íbamos en el auto, no se sintió el movimiento. Creo que de haberlo sentido hubiera sido algo mucho más impactante y mucho más aterrador, pero igual fue una escena bastante surrealista ver cómo los edificios se vaciaban y toda la calle se llenaba de personas. Recuerdo que también en ese entonces había un puente en construcción por donde pasábamos, y a nosotros nos dio mucho miedo porque todavía estaban sueltos los postes, los soportes, y veíamos que se movían bastante. Entonces recuerdo que perdimos un poco el control del auto, pero finalmente terminó después de cierto tiempo. Y pues al principio, por lo mismo de que no lo habíamos sentido, supusimos que había sido un temblor relativamente menor, normal. Pero recuerdo que en ese instante a mi amigo le llegó un mensaje a su celular con una lista de todos los edificios y las casas que se habían caído, pero fue impactante porque le llegó casi de manera inmediata. Habría pasado, no sé, chance unos 4 minutos de que había temblado, y en eso recibió la lista. Y bueno, eso no solo nos asustó porque vimos que en realidad había sido algo muy grande que no habíamos notado en ese momento, sino que además a mí me impactó mucho por su inmediatez y por su eficacia, ¿no? Y porque todo el mundo estaba prestando atención a eso. Pero pues sí, fue algo bastante impactante, y cuando llegamos a la universidad no pudimos entrar. Cada quien se tuvo que regresar a su casa, lo cual fue un proceso que llevó todo el día porque las calles estaban llenísimas, los autobuses se habían llenado, todo estaba muy complicado, pero finalmente todos salimos con bien y pues a ayudar y a tener una historia que contar. Los que han vivido o experimentado un temblor de estas magnitudes, Cecilia, Natalia, se experimenta una alteración sensorial, es decir, la realidad se altera porque las líneas rectas que estás acostumbrado a ver en edificios, postes o incluso en las vías de comunicación, las vías terrestres, oscilan y se ondulan como nunca estás acostumbrado a ver. Se altera lo que uno está acostumbrado a percibir. Entonces eso se junta evidentemente con la tensión, con el miedo, con la angustia, con la incertidumbre de lo que pueda pasar, y se nota la impotencia que el ser humano tiene ante ese tipo de eventualidades. Cecilia, ¿te acuerdas que en el terremoto del 85 las notas informativas hacia el exterior, internacionalmente, casi todas eran enfocadas a que México se había caído, que la Ciudad de México había casi desaparecido? Era lo que en otros países lo que recorría, lo que se informaba. Fíjate que, Gerardo, que fue algo muy, muy fuerte porque efectivamente todas las agencias y todas las notas informativas decían que la Ciudad de México prácticamente había desaparecido. Había sido un suceso terrible, y verdaderamente en el exterior, como sucedía muy frecuentemente en aquellos años, había más información en el exterior, en el extranjero, que dentro del país. Además, el presidente de la Madrid, en ese momento, cuando sale a los medios de comunicación a dar lo que en aquella ocasión todavía era una rueda de prensa, él trata como de aplacar los sentimientos, y trata de decir que no pasó tanto y tal. Entonces, como que la ayuda internacional se frenó un poco al decir, a ver, si el presidente de la República está diciendo que no es para tanto, pues a lo mejor no fue para tanto. Y cuando empezaron a darse cuenta, verdaderamente cuando el presidente de la Madrid empezó a hacer todo el recorrido y se dio cuenta de que en verdad México no iba a poder, porque la capital estaba colapsada, y no había manera de que nosotros solos pudiéramos salir adelante, pues entonces sí levantó la mano y dijo, oigan, ¿qué creen? Que me equivoqué, y que sí fue cierto que la ciudad está
extremadamente comprometida. Quiero decir que en ese tiempo las calles parecía como si King Kong hubiera pisado todos los edificios y todas las calles, entonces el terreno estaba ondulado y claro, como México, la Ciudad de México está construida sobre una laguna, pues sí, todo el terreno quedó evidentemente ondulado y creo que no solamente fue la solidaridad nacional, sino la solidaridad internacional. Empezó a llegar mucha ayuda. Las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México evidentemente se cancelaron y lo único que había era vuelos de aterrizaje y de despegue, trayendo comida y yendo por comida, por medicina, por tiendas de campaña, porque claro, mucha gente se quedó pues como vimos en los testimonios así, con el cielo encima, porque perdieron todo de un momento a otro, familias completas. Bueno, hay testimonios de personas que se fueron a correr y regresaron y perdieron esposa, hijos, patrimonio, todo de un momento a otro. Entonces se necesitaba muchísima ayuda. En ese sentido de la información que recorría a otros países, recuerdo una historia muy particular. Un par de días después, me parece, se celebró en la ciudad de Sevilla, en España, la final de un festival de música que se llamaba el Festival OTI, un festival internacional de la canción, donde México participaba con Eugenia León, con una canción festiva, por cierto, pero ella, desde que la canta, ya se le veía el rostro demacrado por la angustia de no saber. La información que tenía la delegación mexicana era de que México había casi desaparecido, estaba en ruinas, y el premio le es otorgado a ella, lo recibe, sabiendo que quizás fue como un premio de consolación ante esta situación, y el rostro desgajado, ¿no? Que sin aceptarlo, sin recibir con ningún tipo de alegría, pues documenta bien lo que la gente de afuera experimentaba de la angustia de no saber de lo que sucedía en el país. Vamos a ver otro testimonio. Esta es Gloria, un testimonio del terremoto del 85. En el terremoto de 1985 yo era estudiante de la carrera de arquitectura. Me había quedado en casa a remodelar y a presentar mis exámenes de final de semestre, y mis padres habían tomado un descanso y se encontraban en Europa. Estaba yo en mi habitación y de repente inició el sismo. El perro, antes de que empezara el sismo, empezó a aullar desesperado y trató de salir. Me levanté, le abrí la puerta. En ese momento empezaron a estallar o a tronar los vidrios y se empezaron a caer algunos objetos. Los plafones golpeaban y me di cuenta que era un suceso de una gran magnitud. Entró una llamada telefónica, pero después todo se suspendió. Ya no había comunicaciones. En aquel entonces era uno de los medios de comunicación, el teléfono fijo. No había manera de comunicarme para saber cómo estaba mi abuela, que me preocupaba porque era una persona mayor, y lógicamente quedamos totalmente incomunicados unos de otros. La familia estaba en diferentes puntos. Las ambulancias era lo único que se podía escuchar. La televisión y el radio empezaron a tener algunas fallas, y como yo presentaba examen, pues me decidí ir hacia la universidad. Cuando llegué habían suspendido realmente todas las actividades académicas, por lo tanto no habría exámenes, pero sí empezamos a notar que faltaban algunos de nuestros compañeros, y como en aquel entonces no existían los celulares, pues no había manera de poderse comunicar ni de poderse apoyar unos con otros en caso de que alguien demandara auxilio. Algo que ocurrió y que fue hasta cierto punto estresante para mis padres era que ellos estaban en Alemania en una celebración importante con un desfile, y de repente, viendo el desfile, se acercó un mesero y les comentó: ustedes están muy felices aquí, ¿verdad? Pero son mexicanos y lo que acaba de ocurrir ha destruido todo México.
Cuando ellos escucharon esta noticia, pues intentaron comunicarse vía telefónica a la casa. Lógicamente el teléfono estaba ya sin línea. La angustia que les entró pues fue extendida entre todos los que de alguna forma estaban en el extranjero. Se comunicaron a la embajada. Fue el medio para tratar de tener noticias sobre México, y en cuanto entró una de las llamadas de la embajada de Alemania, algunos conocidos de ellos se comunicaron y les dijeron que bueno, que no, que la ciudad no se había destruido y que de alguna manera seguíamos los mexicanos en pie. Estas noticias no podían tener realmente un parámetro de verificación, sin embargo, eran los mecanismos que en su momento existían. A través de la embajada se recibió un comunicado, se acercaron a la casa y cuando vieron que estábamos bien, que no éramos de los números de los descensos y que la casa estaba en pie, mi abuela pues también, gracias a Dios, en su momento no pasó nada, pero sin ningún mecanismo para podernos hablar, fue necesario trasladarme de la Ciudad de México hacia Tepoztlán, en donde ella estaba, y poder cotejar físicamente, verbalmente, que estaba bien. Hoy en día los medios de comunicación permiten confundir mucho más la verdad, pero también otros medios de comunicación permiten acercarnos más a la realidad, a la verdad, hablando con nuestros seres queridos. Hay que aceptar algo, que en el terremoto del 85 la acción o la respuesta del gobierno no fue rápida. Tardó, como tú bien decías, Cecilia, el presidente Miguel de la Madrid tardó tiempo en hacer un anuncio, un aviso a la nación. El secretario de Gobernación era Manuel Bartlett, el regente de la ciudad era Ramón Aguirre, y no sucedió lo que se debía hacer. Quizás no estaban preparados, eso era claro. No había protocolos de protección civil para una magnitud de tal catástrofe. Pero como dijiste al principio del programa, allí sucedió la magia. Ahí el pueblo mexicano, de manera natural, de manera espontánea, se une, participa y se organiza, porque ese fenómeno que está documentado con todos estos trabajos, incluso de trabajo hormiga, donde de una persona a otra se iban pasando los bloques de cemento para poder quitar algo de algún edificio derrumbado y tratar de buscar la gente que todavía estuviera con vida, se repite nuevamente con una generación totalmente diferente. En este caso quizás nosotros éramos de jóvenes, ahora son los jóvenes que son nuestros hijos, que en el del 2017 practican el mismo sentimiento de unión y de colaboración y de compañerismo y ayuda al prójimo. Entonces este fenómeno destacable, incluso a nivel internacional, creo que vale mucho la pena. No todo es triste. Aquí donde encontramos, como tú bien dices, Cecilia, la luz ante una catástrofe. Gerardo, que me da risa eso que decías, porque en el 85 a mí me tocó quitar escombros, ¿no? Y hace 3 años me tocó, yo quería ir a quitar escombros, y entonces me dijeron así como que ¿no será mejor que hiciéramos otra cosa? Y me tocó entonces estar como organizando, mandar víveres a otros lados y tal. Pero la respuesta de los jóvenes siempre fue algo magnífico. Creo que estábamos mucho mejor organizados que como estábamos en el 85, porque entonces nos decían, ¿sabes qué? Aquí ya no se necesita este tipo de cosas, se necesita esta otra, y aquí nos está sobrando esto, llévalo a este otro centro de acopio, porque las comunicaciones y los canales de información fueron muchísimo más efectivos. Creo también que una de las cosas magníficas que nos dejan estas tragedias es la posibilidad de hacer las cosas mejor. Hoy me encantaría, y de verdad me encantaría, que todos al entrar a algún lugar empecemos a checar dónde están las salidas de emergencia, que sepamos cómo reaccionar, porque, bueno, en México estamos en una zona telúrica, estamos cruzados por un cinturón volcánico, y entonces sabemos que esto eventualmente se puede repetir y tenemos que entender cómo
tenemos que hacer para reaccionar en este tipo de situaciones, porque si no, estas anécdotas quedan como la gran tragedia, y sería injusto por las personas que perdieron las vidas, y sería injusto por todos los sobrevivientes que tenemos algo que contar para mejor, para dar un mejor México, que caray. Natalia, tú como joven, bueno, ya nos platicas de tu experiencia, seguramente viste o actuaste en este tipo de solidaridad y de apoyo, o conociste alguna institución o algún grupo de personas, amigos tuyos quizás, incluida tal vez tú. Platícanos cómo viviste esta cuestión de la unificación o de la organización social en el terremoto de 2017. Sí, pues creo que pasó lo mismo que con el mensaje que comentaba, que nos llegó la lista inmediata de edificios que se habían caído. Así también nos llegó la lista inmediata de cosas que hacían falta, de lugares que estaban recibiendo voluntarios o que necesitaban ayuda. Incluso listas muy específicas, por ejemplo, de qué materiales podían servir para romper las vigas de los edificios o para levantar los escombros y buscar gente. Entonces, creo que en esos días, de verdad, las redes sociales y WhatsApp no servían para nada más que para eso. Se volvió verdaderamente casi un centro de ayuda. Dejó de ser una red social para compartir fotos y momentos y se convirtió en una red social para ayudar, lo cual fue increíble. Yo en lo personal no fui a los escombros porque yo vivo un poco más lejos, pero sí, mi familia y yo nos trasladamos a la ciudad con material de construcción para poder, pues como comentaba, romper los escombros e intentar sacar personas. Y también recuerdo que una parte muy bonita de todo esto fue que la ayuda fue de verdad tan grande y tan generalizada y tan solidaria, que las personas incluso se preocupaban por los animalitos, por los niños, por grupos vulnerables. Entonces recuerdo que igualmente donamos a centros de rescate de animales que se habían encontrado perdidos o que ahorita en esos momentos estaban muy desconcertados y no sabían qué estaba pasando. Incluso compramos cosas un poco más, digamos, podríamos llamarlas cotidianas, como juegos para los niños, porque había mucho estrés y teníamos que pensar incluso en eso, ¿no? O sea, en que los niños estuvieran pues un poco más tranquilos, porque sí, muchas personas se quedaron en ese momento sin un lugar a donde ir o sin algo que hacer. Entonces, hubo ayuda de todo y fue muy bonito. Todos mis amigos estaban ayudando. Hay algo bien curioso que dices, Natalia, que la gente se estaba preocupando también por las mascotas, algo que en el 85 realmente no era como un tema, pero en el 2017 se preocupaban por las mascotas que pues ya no tenían dueño, ¿no? O sus lugares se habían derrumbado y ellos tenían que rescatarlos, y alguna gente, porque eso sucedió, decían, ¿por qué se preocupan por las mascotas? Preocúpense por la gente. Digo, por supuesto que sí, pero el comentario es precisamente perros los que están rescatando personas. En el terremoto de 2017 se recuerda mucho un perro que se metía entre los lugares para poder localizar vida humana. Frida se llamaba el perro, que se convierte en una figura, ¿no? Y un estandarte del rescate en esa ocasión, mientras que en el del 85, Cecilia, recordarás, como tú bien dices, los topos, estas figuras de personas quizás sin el adiestramiento adecuado, simplemente con el valor, ¿no? Había un personaje que se hizo famoso en ese tiempo que se llamaba La Pulga, no sé si tú recuerdas, una figura diminuta que posteriormente incluso fue a ayudar en otros países cuando tenían casos como sin adiestramiento, simplemente por las ganas de poder ayudar, y bueno, son condiciones diferentes. Vamos a ver el último testimonio juntos, Cecilia, Natalia, es de Noelani, del sismo del 2017, y regresamos nuevamente. Empezó con el temblor y todos empezamos a bajar porque pues ni siquiera se oyó la alarma, ¿no? Fue hasta mucho después. Entonces empezamos a bajar, pero apresuramos a mis perros así mucho. Entonces empezamos como a empujarlos. Yo tengo 2 perros. Y el macho sí como que se bajó rapidísimo, pero la hembra se llama Cookie, como que no quería, se asustó mucho
Entonces la empezamos a empujar con los pies, sí, como que apúrate, y pues ya terminó bajándose. Pero del susto que nosotros también le metimos, como que le metió más velocidad. Y entonces vimos que ella estaba abajo, como que a punto de salirse de la entrada principal, no de la casa, sino porque vive en un conjunto de edificios. Entonces, de donde está la entrada de los edificios, cuando el edificio de al lado se cayó. Entonces ella justo estaba saliendo y nosotros nos espantamos un buen, porque creímos que pues le había caído el edificio encima, ¿no? No la encontramos, ya después de que todos estábamos bien y ya supimos qué pasó. Pues la buscamos dentro de la unidad, no estaba, la buscamos afuera y no estaba. Entonces hay un grupo de Facebook de la colonia. Entonces publicamos en internet que por favor, si la habían visto, que nos dijeran, que no sé qué, que se llamaba Cookie, y subimos una foto de ella. Les dijimos que la trajeran a Sor Juana 112, ¿no? Que era el número de calle. Y como 4 horas después llegó una señora con mi perrita, que la perrita mi perrita la estaba jalando como de aquí es mi casa, aquí es mi casa. Y ya, entonces pues nos encontró y nos dijo que mi perrita como que se fue hacia su casa, salió corriendo y fue como a 5 calles de mi casa. Encontró la puerta abierta de la señora y se metió, estaba muy asustada. Luego que pasó el temblor como que dijo, ay, no me hallo aquí mi perrita, y empecé a estar muy inquieta, y la señora estaba en el grupo de la colonia, entonces vio que pues esa era la perrita que tenía en su casa y ya supo dónde llevarla y ya la recuperamos. Pues tuvimos 6 testimonios documentados e ilustrados por Natalia de este momento, de esta memoria de crisis, de dolor, pero también de resurrección, de levantamiento, porque México sigue arriba. El dolor queda, los que lamentablemente perdieron la vida están en el recuerdo de sus seres que los querían o que los apreciaban, pero yo creo que esto nos debe dejar algo. Cecilia, Natalia, ¿qué rescatan? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué lección nos dejó esa tragedia en eventos diferentes, en años diferentes? Curiosamente en el mismo día que va a ser recordado por México el 19 de septiembre por varias generaciones. Pues yo creo que una de las cosas más importantes aquí es destacar que puede que estas historias a veces sean tristes, no todas lo son, pero a veces sí, y que no porque algo sea triste o que sea una parte oscura de la historia debe olvidarse, al contrario, las partes oscuras también albergan mucho significado y muchas enseñanzas. Y creo que en ese sentido es importante no dejar que estos sismos, pues sí, pasen a la historia simplemente porque fueron una tragedia. Más bien creo que deben enseñarnos a, como comentaba Cecilia hace rato, ser más precavidos, ser más cuidadosos. Pero también creo que nos dejan de lección que ayudar es la norma y también es lo que nos caracteriza. Quizás a veces México es considerado un país con muchos problemas, y no lo niego, los tiene, pero creo que tiene también muchas soluciones, y tiene muchas soluciones, y tiene personas siempre dispuestas a mejorar las cosas y a luchar por los demás, porque tenemos mucha empatía y mucha unión, no solamente en situaciones de tragedia, también nos unimos cuando ocurren cosas buenas, pero creo que eso es algo que nos caracteriza y que debemos seguir haciendo. Cecilia. Yo creo, mi querido Gerardo, que estos programas sirven muchísimo para tener una documentación histórica. A veces los mexicanos tenemos mala memoria, no podemos tener mala memoria frente a eventos como estos que tienen claroscuros tan poderosos. Por un lado, es cierto que la Ciudad de México se partió en dos ocasiones en la misma fecha. Y gracias a los jóvenes, la Ciudad de México se puso en pie. Es verdad lo que dice Natalia, de repente cuando uno escucha, sobre todo a nivel global, ¿qué es lo mexicano? De repente escuchamos muchas historias que no nos gustan, pero a mí me gustan las historias que nos enorgullecen de lo que es ser mexicano. Ser mexicano es glorioso, ser mexicano es ser solidario, ser mexicano también implica una vena de juventud que nos da muchísima esperanza.
sí, no todo es sangre, no todo es balas, también son manos que estuvieron ahí, lo mismo para ayudar al que se sentía triste, a encontrar una mascota, a consolar al que perdió patrimonio, perdió familia, es decir, estamos como dijera Vasconcelos, sí estamos hechos del mejor material, sí esta raza de bronce saca lo mejor en momentos terribles, y creo que por eso, para que no olvidemos jamás estas experiencias, son buenos estos programas. Y por último, para prevenir, ya nos pasó, que no nos vuelva a suceder, que tomemos cartas en el asunto, que sepamos que tenemos que hacer tanto en reglamentos de construcción como en programas de protección civil, en fin, que nos preparemos también como personas, porque como sociedad civil somos una maravilla. Yo, en lo personal, hay una imagen que no creo que se me vaya a borrar nunca. En ese tiempo yo iniciaba la universidad y colaboraba en una revista, entonces me fui a documentar por las calles del centro de la colonia Roma con mi cámara lo sucedido. Esas imágenes no se me olvidan, pero una muy en particular, ya llegada la tarde, ya un poco cansado, me dirigía a mi casa y opté por tomar el metro, el sistema de transporte colectivo. Me bajé al metro, a un túnel, y al llegar al andén recuerdo perfectamente el frío, un frío y un aire que incluso silbaba, y donde no había nadie más que yo en el andén, y volteé a ver el reloj que estaba encima mío y marcaba las 7:19. Eso me da escalofrío cada vez que lo recuerdo, porque retrata el momento de la angustia, pero después, días después, me sentí muy orgulloso y me sigo sintiendo muy orgulloso de México, porque cuando se une, como bien dijo Natalia, como bien dijo Cecilia, México es otro, México es fuerte, México se levanta, pero es cuando está unido. Separado, nadie sale adelante. Unidos, todos se vuelven a erigir de nuevo. Cecilia, te agradezco enormemente tu participación hoy, tu colaboración, es un placer compartir la charla contigo. Natalia, te felicito por tus conceptos, por tus ideas, por tu trabajo que desarrollaste. Es precisamente el ejemplo de lo que estamos diciendo. Los jóvenes son los que destacan y levantan a países, en este caso el de nosotros. Te felicito, y Cecilia, nuevamente espero que no sea la última vez que coincidamos en algún programa, en alguno de este tipo de charlas, y pues muchas gracias a las dos. Si quieren decir algo final. Que así sea. Muchas gracias, Gerardo. Te digo, creo que este es un documento histórico que vale la pena que quede como registro de lo que sucedió, y sobre todo del gran talento de la juventud mexicana. Natalia, como bien dices, es una muestra de este gran botón que tenemos. Natalia, unas palabras finales. Muchas gracias por la invitación y por darme un espacio para compartir las cosas que considero importantes. Me alegra mucho que les haya interesado el proyecto, y pues esperemos que, como comentábamos, todo esto sirva para algo a futuro, ¿no? Recuerdo que, una de las charlas que tuve con mis compañeros después del sismo fue que quizás en una cierta cantidad de años vuelva a ocurrir algo de gran magnitud. Es inevitable por el suelo en el que estamos y por nuestra posición y los volcanes y por todo. Entonces, sabemos que va a pasar, no sabemos cuándo, pero podemos prepararnos. Entonces, en ese sentido, creo que es importante tener en cuenta todo esto, y pues aprender de todas estas historias que nos dejan grandes lecciones. Pues les agradezco a todos los que estuvieron viendo o escuchando este podcast el favor de su atención, y lo pueden volver a ver en nuestras plataformas o escucharlo en www.codigolibreradio.com o en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast estará posteriormente este mismo programa. Soy Gerardo Ortega, este programa fue Storytelling, es Código Libre. Gracias, hasta la próxima. Código Libre